Bueno, como lo mencionamos en el bloque anterior, estamos con Agustín Echevarne, presidente de la Fundación Libertad y Progreso. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Un placer, un gustazo estar charlando con ustedes. ¿Qué tal, Agustín? Todo el mundo se pregunta en la calle por qué parece que hay buenos números, parece que el Banco Central compró divisas, parece que ahorró el presidente Milei y dicen las malas lenguas que la estrategia es próximamente va a haber dolarización. ¿Cómo lo ves ese tema, Agustín? Bueno, yo creo que es así en el sentido que esto es un programa de transición porque heredó un banco central desquiciado, que estaba prácticamente quebrado, con unos pasivos remunerados estratosféricos, arriba de 3 veces la base monetaria, y con 11.000 millones de dólares de reservas negativas. Ahora está recomponiendo las reservas poco a poco y está reduciendo poco a poco los pasivos remunerados. Entonces, una vez que termine ese proceso, se puede dolarizar. La otra alternativa, que era la que a mí me gustaba más, pero tal vez políticamente no era factible, era capitalizar el Banco Central. Y con eso rescatar los pasivos remunerados. A ver, explicar a la gente qué significa la capitalización del BCR. Significa poner la plata en el Banco Central que es necesaria. Si necesitaban 30.000 palos, pongámoslos. Por ejemplo, el FGS, el Fondo de Garantía de Estabilidad. Pongámoslo. Por supuesto que era un tema político, probablemente no te dejaban, pero desde el punto de vista de lo que le convenía a los argentinos les conviene tener una moneda sana, una moneda con 0% de inflación. Y la única manera de ir rápido hacia eso es dolarizando. Y además, si lo haces, la gran ventaja que tiene es que es un programa expansivo. Fíjense que el problema que tiene el programa actual es que no es expansivo inicialmente, y por eso estamos viendo que es un programa donde el ajuste es más duro. Lo que yo proponía era un ajuste menos duro, pero requería que la política te lo avale. Ahora, si la política no te lo avala, que de hecho no lo avaló, porque justamente están en contra de... Con el tema de FGS. Con el FGS y demás. Si la política no te lo avala... Le vamos a explicar a la gente, porque a veces uno habla fondo de garantía de sustentabilidad. De sustentabilidad, exactamente. Entonces, pero digamos, vender edificios, vender tierras fiscales, lo que sea, para sostener la moneda argentina. O sea, si vos no sostenés la moneda, y que es lo que hemos hecho durante muchísimos años, destruís el salario. Porque la inflación es lo contrario de tener un salario estable. O sea, si vos tenés inflación, te comes el salario. Y entonces los programas funcionan, pero porque te comiste el salario. ¿Sí? Entonces eso fue lo que hizo Duhalde, un desbarajuste total, descomunal, pasó de 1 a 3 rápidamente el tipo de cambio, ustedes se acuerdan, sí. De barajuste infernal, la pobreza subió al 54%. Sí. Y por lo tanto, entonces, las empresas ganan plata porque su costo bajó, el Estado es más chiquito en términos de porque el salario nominal bajó, no cambiaste la cantidad de gente, pero sí cambiaste los salarios reales, que bajaron. Y entonces tuvo superávit gemelos Kirchner. ¿Qué hizo? Nada. Pero él los heredó. ¿Era viento de cola? ¿Lo heredó? Absolutamente, lo heredó. No, lo hizo Duhalde con la devaluación espectacular que hizo, destruyendo a los argentinos y subiendo la pobreza al 54%. Ahí es muy fácil. Si vos destruís el salario, perfecto, el que viene después lo hace fácil. Pero Javier Milei es diferente. A ver. Pues Javier Milei está empezando a atacar los verdaderos problemas. Por ejemplo, ya redujo el 6% del empleo público a nivel federal. ¿Qué es lo que hizo el presidente Frondizi? Todos los años bajó 6% el empleo público. Lo que pasa es que ahora el problema es mucho más grande que en la época de Frondizi, claro. Y la reducción tiene que ser mayor. Pero lleva 40 días de gobierno. Sí. Vamos 50. Ahora un poquito más, ponele 50 días de gobierno. Sí. Entonces, digamos, si en apenas 50 días ya bajó el 6% el empleo público, está en la dirección correcta. Porque esa gente pasa al sector privado. Por supuesto, el DNU y la ley bases es lo que va a permitir hacer crecer el empleo privado, que eso es lo que estamos buscando, porque esa gente tiene que pasar al sector privado. Entonces, cuando pasa al sector privado, pasa a ser improductivo en el sector público y pasa a ser productivo en el sector privado y agrandás la torta, haces crecer la Argentina, que es la única salida, hacer crecer a la Argentina real, no monetaria, real. Justamente lo que le iba a preguntar es que, a colación de lo que él dice, el tema de la privatización de las empresas estatales. Después que yo creo que va a salir ahora la ley Omnibus, para mí la pulseada la gana el presidente de la Nación. Posteriormente, ¿vendrá como segunda fase la privatización? Sí, vamos a ver cuántas quedan, porque están negociando a ver cuántas empresas son las que se van a poder privatizar a sola firma del presidente y cuáles van a requerir una ley especial del Congreso. Claro. Pero desde ya hay que privatizar todas.
O sea, el Estado, Alberdi, que era el padre de nuestra Constitución, decía el Estado no tiene que ser empresario y tampoco tiene que ser banquero. O sea, no tienes que tener un Banco Nación, bancos de las provincias. ¿Está de acuerdo que el Banco Nación también se privatice? Pero por supuesto, desde ya. Pero quiero escucharlo de vos, por eso. Quiero que desde ya, es que pensá lo siguiente. A ver. Un banquero presta su plata. Sí. Si no se la devuelven, ¿qué pasa? Se la prestó Vicentín, ¿eh? Fracasa. Se la prestó Vicentín. Un tema que es controversial. Bueno, ¿no? cuando vos sos un banquero estatal, Sí. la plata no es tuya, es de los contribuyentes. Claro. Entonces, si no te la devuelven, no pasa nada. Además, tiene toda la plata, como la fantasía de la inflación en Argentina hace que si vos tenés un montón de depósitos que no le pagás interés, los depósitos judiciales y demás, tenés plata gratis. Pero ¿qué hace? Presta a sus amigos al 70% anual con 250% de inflación o 270% de inflación. Entonces, es una estafa. No podés tener un banquero estatal porque no presta su dinero y no arriesga su capital. Entonces no es un banquero, es un funcionario que utiliza ese puesto en beneficio de quién. Y esto lo explican los de la Escuela del Public Choice en Economía, que básicamente es la opción pública. ¿Cómo se toman decisiones en el Estado? ¿Vos las tomás en el beneficio social y demás? ¿O hay intereses personales? Por supuesto que hay intereses personales, como en todas partes. No hay santos. Si tuviéramos ángeles, no necesitaríamos instituciones, pero tampoco necesitas Estado. Las personas tienen sus propios intereses. Entonces vos no podés tener empresas estatales, porque una empresa estatal, nuevamente, no arriesgas tu capital. Si te va mal, perdés plata. La empresa privada, ¿qué hace? Quiebra y viene otro que lo hace mejor y entonces se mejoran los productos, se mejora la calidad, mejora la riqueza de todo el mundo. Cuando es una empresa estatal, ¿qué haces? Pedís más plata al Estado, más déficit fiscal, le ponés impuesto al que está funcionando bien el sector privado. Entonces mantenés lo improductivo y le cargas el peso al productivo. Entonces el productivo no puede exportar, no puede competir con otros, porque vos tenés un sector enorme estatal, pesado, ineficiente, elefantiásico, corrupto, lleno de gente que no tiene ningún sentido que esté ahí, ¿no? Y todo ese peso va sobre los impuestos, sobre las pymes, que después no pueden producir, no pueden competir, no pueden tomar gente. Esto es lo que tiene que cambiar. No va a poder hacer todo Javier, ¿no? Obviamente, pero está en la dirección correcta. Y ojo, porque una cosa que faltó en el análisis político es pensar un poquito para adelante. Vienen las elecciones el año que viene. Sí. Si Javier Milei repite las elecciones, va a tener 70 diputados. Seguro. Entonces la sensación va a ser distinta. El número cambia, obviamente. El número va a cambiar. Y hay que ver el armado de alianzas. Y hay que ver si en vez de sacar 30% te saca el 50%. El armado de alianzas. Exacto. Sí. Hay un armado de alianzas, pero te metiste en una área complicada. Porque Patricia Bullrich sacó un 25%. Sacó 17%. Bueno, está bien, estamos hablando. 17. Bueno, vamos a hablar de Juntos por el Cambio. Juntos por el 25, factor subrogado, ya sé, habrá cambiado cualitativamente, pero no cuantitativamente. Ese 25 se sumó Javier Milei y en lo que es el balotaje. Puede ser que eso sean futuras coaliciones en el escenario que vos marcás. Imagínate si fuera una alianza Patricia-Javier Milei. Por lo que la gente entiende, está más o menos cerca del 47% de gente que lo apoya. Después hay que ver si le sale bien el programa de gobierno o no. Yo creo que puede salir bien, que va a ser muy duro este año, está siendo muy duro. Sorprendentemente la gente lo está sosteniendo a pesar de la dureza. Hay que ver cuánto tiempo sostiene la gente la dureza del programa, porque es muy duro, el primer semestre es muy duro, y después empieza a mejorar. Y el año que viene va a bajar la inflación. Entonces, si él demuestra que baja la inflación realmente y empieza a ver que la economía crece y la inflación baja, ¿cuánto va a sacar en las elecciones el año que viene? Vamos a verlo, va a estar interesante. Acá hiciste análisis político, pero yo te quiero cerrar con un tema, si querés, político, económico, y no es capcioso, sino porque lo hablamos fuera del aire. ¿Qué te puedo decir? A ver, Federico Sturzenegger no solamente es criticado por el peronismo, Miguel Ángel Pichetto dijo que hace Federico Sturzenegger en la reunión. Federico Sturzenegger, de alguna manera, en Clarín, la semana pasada, tapa del día domingo, hablando del rol de Federico Sturzenegger, que no tiene ningún nombramiento. Bueno, ¿cómo ves vos? Esto lo hablamos antes, quiero aclararlo a todos ustedes con absoluta honestidad, el rol de Federico Sturzenegger, porque algunos lo plantean de cualquier lado de la grieta, lo plantean como negativo. Bueno, Federico yo lo criticaba mucho cuando estaba en el Banco Central. Sí. ¿No? Y ahí fue cuando terminé decidiendo que era mejor tener una dolarización, ¿no? Y lo quitamos públicamente porque yo lo decía por Argentina. Ahora, yo te digo, hoy lo que ha hecho es un trabajo encomiable, espectacular. El trabajo que hizo con su equipo fue extraordinario, tanto para el DNU como para la Ley Bases. Es un cambio de las reglas de juego en Argentina
ataca infinidad de kioscos, devuelve un montón de libertades a la gente, mejora típicamente, por ejemplo, un caso fácil de comprender, la ley de alquileres. Al derogar la ley de alquileres, devolver la libertad a la gente. Entonces, ¿qué pasaba? La ley de alquileres decía, vos podés ajustar una sola vez por año y la inflación es 211%. Entonces el dueño decía, ¿cómo te voy a dar el alquiler fijo por un año con una inflación de 270? ¿En qué hacía? Retraía la oferta, sacaba y no te lo alquilaba, o lo alquilaba en negro por atrás, alguna cosa distinta. Pero no estaba la oferta clara. Sacaron la ley de alquileres y aumentó 40% la oferta de inmuebles. Entonces empieza a haber un movimiento mucho más interesante en la zona prop, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza a haber una oferta, un juego mucho más interesante. ¿Y qué ocurre? Viene el inquilino y viene con el propietario y se ponen de acuerdo. ¿Y cuál es el problema? Se ponen de acuerdo. ¿A qué plazo querés? ¿Cómo pagás? Yo veo cómo estás trabajando. ¿Qué vos recibís? ¿Pesos o dólares? Pesos. Entonces, bueno, ¿hacemos un ajuste por salario? ¿Hacemos un ajuste por inflación? ¿Cómo hacemos el ajuste? Pero yo no te voy a estar esquilmando. Entonces va a decir, hacemos una cosa que nos sirva a las dos partes. Y entonces puedes hacer el contrato. Si te obligan a hacer un contrato ridículo, entonces, ¿qué haces? Tenés dos alternativas. O pongo un precio altísimo y me cubro de la inflación que creo que puede venir, o lo retiro. Y eso fue lo que pasaba. Bien, bueno, quiero comentarle a todos ustedes, a Agustín Echevarne, que lo escuchan hablar con absoluta libertad, este mismo discurso lo sostenía hace 6 meses, hace un año, donde el triunfo no era de Javier Milei, por eso también tengo que destacar que tu discurso lo sostenés en el tiempo y no lo acomodás al momento político. No, por supuesto, y además es lo que explicamos en la clase a los alumnos desde hace 20 años, o más, lamentablemente más, ya ahora unos cuantos años que enseñamos en la universidad y demás. Pero es lo que piensan los economistas de la escuela austríaca, que le gusta a Javier Milei, o si querés los liberales clásicos, o la escuela de Chicago, o la escuela del public choice. Es decir, hay una enorme literatura que explica la importancia de la libertad de los mercados. Y cuando vos mirás el índice de libertad de mercados, vas a ver que los primeros 30 países son los mejores países del mundo. Agustín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.